todos, el día de hoy vamos a ver cómo configurar de manera correcta desde el sistema de Perseo web para utilizar el Perseo de móvil. Bien, tenemos las siguientes opciones. Podemos enlazar desde aquí donde dice enlazar app móvil y nos aparecerá un código QR que podemos escanear, o nos aparecerá un código, igual lo tenemos que digitar de manera manual. Bien, pero primero tenemos que crear la secuencia. Vamos a ir a venta de secuencias. ¿Por qué? Porque cada cajero o facturador tiene que tener su propia secuencia para que no haya inconvenientes al momento de enviar datos. Bien, poner factura móvil. Y guardamos. Listo, siguiente paso a seguir, nos vamos a ventas, agentes de ventas, ver a cajero 1, modifico, voy a secuencias y voy a poner como principal la factura móvil. Bien, ya que está parametrizado todos nuestros datos del facturador, vamos a dar en guardar. Listo, ahora sí nos vamos a ir a enlazar móvil. Tenemos la opción que mostré en el inicio, o también tenemos la opción que dice localizar vendedores y administrar dispositivos conectados. Bien, una vez aquí vamos a ir a enlazar equipo y como podemos observar tenemos para escanear nuestro código QR o digitar de manera manual. Bien, voy a poner un nombre comercial y voy a digitar el código. Voy a probar conexión. Conexión exitosa. Y aquí vamos a poner la identificación, ya sea cédula o nombre corto del usuario. En mi caso voy a poner el nombre y la contraseña. Ingreso y voy a escoger a qué empresa quiero ingresar. Bien, nos saldrá el mensaje de datos recibido con éxito. Bien, de esa manera ya se han sincronizado datos y podemos utilizar las diferentes funciones que nos ofrece el sistema de Perseo móvil.